En un mundo que parece haber olvidado el valor del silencio, donde cada pensamiento se comparte y cada momento se exhibe, emerge la voz tranquila y firme del estoicismo. Esta antigua filosofía, nacida en los corazones de sabios como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, se convierte en un faro de discreción y autocontrol. Hoy, en este video, descubriremos por qué, según los estoicos, nunca debes exponerte en exceso. Lo que no se muestra a menudo es lo que más se fortalece. Vivimos en la era de la sobreexposición, redes sociales, conversaciones triviales, necesidad constante de validación. Mostrar se ha vuelto sinónimo de existir. Sin embargo, el estoicismo nos enseña lo contrario. No todo debe ser revelado. La moderación, incluso en la expresión de nuestros logros y emociones, es una virtud esencial. Los grandes pensadores estoicos defendían la idea de que al reservarnos ciertos aspectos de nuestra vida, cultivamos la paz interior. Epicteto afirmaba que la verdadera libertad no reside en buscar la aprobación externa, sino en liberarse de la necesidad de complacer. Mostrar todo debilita nuestra esencia. Aquello que se guarda en el corazón se nutre, se vuelve robusto y resistente a los juicios ajenos. Cada vez que decidimos no compartir algo, ejercemos autodominio. Evitamos caer en el juego de la validación social y mantenemos nuestro poder dentro de nosotros. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones: lo que no es necesario es enemigo de lo esencial. Exponerse innecesariamente no solo distrae, sino que desvía el camino de la virtud. En este contexto, la discreción se convierte en fuerza. La vida no necesita ser un escaparate constante. Los logros silenciosos son los más sólidos. Quien actúa por deber y no por reconocimiento encuentra en su interior un tipo de satisfacción que ninguna ovación externa puede igualar. La exposición excesiva también abre la puerta a la inestabilidad emocional. Cuando dependemos del juicio de los demás para validar nuestras decisiones y acciones, entregamos nuestro equilibrio en manos ajenas. Los estoicos comprendían esto profundamente. Preferían buscar la estabilidad en el juicio propio, en la reflexión y en la aceptación del orden natural de las cosas. Elegir qué mostrar y qué reservar no es un acto de cobardía ni de ocultamiento, es, en realidad, un ejercicio de sabiduría. Como una semilla que crece protegida bajo tierra antes de florecer, nuestras ideas, proyectos y emociones necesitan un espacio íntimo para madurar. Además, en la práctica del estoicismo, el cultivo del carácter es un proceso silencioso. No se trata de proclamar virtudes, sino de vivirlas. El verdadero estoico no busca impresionar, busca ser, y en ese ser encuentra la mayor de las recompensas, la paz interior. Cuando hablamos de no exponerse, hablamos también de proteger nuestras emociones. No todos merecen conocer nuestras debilidades, anhelos o fracasos. La reserva es un escudo, no para ocultar, sino para preservar. Los estoicos enseñaban que la virtud se fortalece en la introspección y que el ruido exterior puede nublar la visión clara de lo que realmente importa. En este sentido, practicar el silencio selectivo se convierte en un acto de resistencia. Resistir la necesidad de explicar, justificar o alardear. Resistir la presión de ser visto y aceptado en todo momento. En ese silencio se encuentra la serenidad que el bullicio del mundo moderno rara vez ofrece. A través de la prudencia protegemos no solo nuestra imagen, sino nuestra integridad. En un mundo donde todo se comparte, ser reservado es revolucionario. Y es precisamente esa revolución interior la que los estoicos nos invitan a liderar. En las próximas secciones de este video, exploraremos cómo esta filosofía se aplica a la vida cotidiana.
Desde nuestras interacciones en redes sociales hasta las relaciones personales más íntimas, ¿cómo podemos vivir sin exponernos de manera innecesaria? ¿Cómo convertir la discreción en un camino hacia la libertad? Quédate con nosotros para descubrirlo. En la teoría, entender el valor de la reserva puede parecer sencillo. Sin embargo, llevar este principio a la práctica en la vida moderna es un desafío constante. Las tentaciones de compartir y exponerse son innumerables. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a opinar, publicar, comentar, explicar, pero el estoicismo nos ofrece una guía clara para navegar este mar de distracciones con serenidad. En primer lugar, es importante entender que el silencio no es sinónimo de indiferencia ni de desconexión. Es, en realidad, un espacio de contemplación y dominio. Guardar silencio ante situaciones triviales o provocadoras nos permite mantener el control sobre nuestras emociones y evitar caer en disputas inútiles. Epicteto fue contundente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando callamos, evitamos formar juicios apresurados que pueden generar conflicto. En las relaciones interpersonales, la discreción es aún más esencial. No todos los pensamientos deben convertirse en palabras. No todos los sentimientos necesitan ser expuestos. Compartir en exceso puede debilitar la percepción que los demás tienen de nosotros. La confianza no se gana desnudando nuestras debilidades, sino demostrando consistencia y autocontrol. Marco Aurelio aconsejaba observar más y hablar menos, pues en la observación se cultiva la sabiduría. En el ámbito profesional, este principio también tiene aplicaciones profundas. En un entorno competitivo, revelar demasiado sobre nuestras estrategias, emociones o ambiciones puede ser contraproducente. Los estoicos enseñaban a actuar con diligencia y hablar con moderación. Dejar que nuestras acciones hablen por nosotros es una forma de liderazgo silencioso que inspira respeto y admiración. Asimismo, en la era digital, la sobreexposición se ha convertido en una norma disfrazada de necesidad. Publicar cada aspecto de nuestra vida en redes sociales puede parecer inofensivo, pero nos expone a comparaciones, críticas y a una constante necesidad de validación externa. Séneca advertía sobre la tiranía de las pasiones ajenas, y hoy podríamos interpretarlo como una advertencia sobre la tiranía del juicio de los demás. El uso prudente de las redes sociales es una forma moderna de practicar el estoicismo. Antes de compartir, pregúntate, ¿es necesario? ¿Es útil? ¿Aporta valor? Si la respuesta es negativa, el silencio es la mejor opción. Al proteger nuestra privacidad, protegemos nuestra paz. Pero el silencio también es una herramienta poderosa en los momentos de crisis. En situaciones de conflicto, mantener la calma y no reaccionar impulsivamente puede marcar la diferencia. La capacidad de pausar y reflexionar antes de responder es un signo de fortaleza interior. Como afirmaba Epicteto, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. En lo personal, la práctica del silencio nos conecta con nosotros mismos. Nos permite escucharnos, entender nuestras verdaderas motivaciones y cultivar la gratitud. La introspección es el camino hacia la autocomprensión, y esta solo es posible cuando el ruido externo se apaga. El estoicismo nos recuerda que no necesitamos la aprobación constante para sentirnos plenos. La verdadera validación viene de vivir de acuerdo con nuestros principios. Al renunciar a la necesidad de exponernos, abrazamos la libertad de ser auténticos sin la carga de las expectativas ajenas. Por último, es esencial entender que el arte de no exponerse no significa desconectarse del mundo, sino interactuar con él
desde una posición de fortaleza interior. Elegir cuándo hablar, qué compartir y cuándo guardar silencio es un acto de soberanía personal. En las siguientes partes de este video profundizaremos aún más en estas ideas. Analizaremos cómo los grandes estoicos enfrentaban las críticas, las adversidades y las provocaciones sin traicionar su serenidad. También descubriremos estrategias prácticas para cultivar el silencio interior en nuestro día a día. Quédate, porque este camino apenas comienza y lo que viene es aún más revelador. Aceptar las críticas sin perder la compostura es uno de los mayores desafíos para cualquier persona que busca vivir de manera estoica. Las palabras de otros, en especial las que hieren, tienen la capacidad de desequilibrarnos si no estamos preparados para enfrentarlas con sabiduría. Los estoicos entendían profundamente este dilema. Séneca, en sus cartas, enseñaba que no debemos tomar las ofensas como personales, porque en realidad no lo son. Las críticas reflejan más del estado interno de quien las emite que de aquel a quien van dirigidas. Cuando alguien nos ataca verbalmente o cuestiona nuestras acciones, es común que nuestra primera reacción sea la defensa. Sin embargo, responder inmediatamente puede ser contraproducente. Epicteto afirmaba que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la interpretación que hacen de ellas. En el contexto de la crítica, esto significa que no son las palabras ofensivas las que nos dañan, sino la importancia que les damos. Si elegimos no tomarlas como verdades absolutas, su poder sobre nosotros desaparece. En la vida moderna, donde los juicios y las opiniones están a solo un clic de distancia, esta enseñanza es más relevante que nunca. La necesidad de defendernos constantemente en redes sociales, debates o incluso en conversaciones cotidianas puede agotar nuestra energía y alejarnos de la paz interior. A veces, la mejor respuesta es simplemente el silencio. Cuando alguien nos critica, tenemos varias opciones. Podemos responder con ira y alimentar el conflicto. Podemos defendernos e intentar convencer a la otra persona de nuestro punto de vista. O podemos escuchar con serenidad, aceptar lo que pueda ser útil en la crítica y dejar pasar lo que no aporta. Los estoicos elegían esta última opción porque sabían que el tiempo y las acciones hablan mucho más alto que cualquier argumento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que debemos ser como la roca contra la que las olas rompen sin poder moverla. Esta metáfora ilustra perfectamente la actitud estoica ante la crítica: firmeza, estabilidad y paciencia. La roca no grita ni se queja, simplemente permanece. Por supuesto, esto no significa que debamos ignorar todas las críticas. Las observaciones constructivas son valiosas para nuestro crecimiento. El arte está en discernir entre la crítica que busca dañar y aquella que busca orientar. La primera se enfrenta con silencio o indiferencia, la segunda con gratitud y reflexión. No defenderse siempre también es un acto de humildad. Reconocer que no necesitamos justificar cada uno de nuestros actos ante el mundo es liberador. Cuando dejamos de intentar complacer o convencer a todos, nos liberamos de una carga innecesaria. La vida es demasiado corta para gastar energía en batallas que no llevan a ningún lado. Además, la verdadera transformación personal ocurre en silencio. No necesitamos anunciar nuestras virtudes ni nuestras mejoras. El cambio auténtico se refleja en nuestras acciones diarias, no en nuestras palabras. Como decían los sabios antiguos, el árbol que da frutos no hace ruido. En resumen, la serenidad ante las críticas no es pasividad, sino un signo de madurez. Es la capacidad de permanecer inmutable en medio del juicio ajeno, confiando en nuestra propia brújula interna.
Es comprender que no estamos en este mundo para satisfacer expectativas externas, sino para vivir de acuerdo a nuestros valores. En un mundo saturado de estímulos, donde las voces externas compiten por nuestra atención y las internas por dominar nuestros pensamientos, encontrar el silencio interno se ha convertido en un arte perdido. Pero para los estoicos, ese silencio no solo era valioso, era indispensable. Epicteto enseñaba que el hombre sabio no habla mucho, no porque carezca de qué decir, sino porque comprende el poder del silencio. Las palabras tienen peso y en ocasiones lo más sabio es reservarlas. Al cultivar el silencio interno, reducimos la cantidad de energía que desperdiciamos en pensamientos innecesarios o preocupaciones que no podemos controlar. ¿Cómo lograr esto en la práctica diaria? En primer lugar, se trata de observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Marco Aurelio recomendaba anotar o reflexionar sobre las ideas que invadían su mente. Este ejercicio no solo aclara nuestras emociones, sino que nos ayuda a comprender qué merece realmente nuestra atención. No todo pensamiento debe transformarse en acción o en palabra. A menudo, el simple hecho de dejar que un pensamiento fluya sin aferrarse a él es suficiente para que pierda su fuerza. Otra herramienta poderosa es la meditación estoica. A diferencia de las prácticas orientales, la meditación en el estoicismo no se enfoca en vaciar la mente, sino en enfocarla. Al comenzar el día, los estoicos reflexionaban sobre los desafíos que podrían enfrentar. Esta visualización negativa, conocida como premeditatio malorum, los preparaba mentalmente para aceptar lo que estaba por venir sin perder la calma. Durante el día, cuando surgían provocaciones o situaciones estresantes, recordaban sus reflexiones matutinas. Esta anticipación no los volvía pesimistas, sino resilientes. Saber que la adversidad es parte natural de la vida les permitía enfrentarla con ecuanimidad. Además, la práctica del desapego voluntario era fundamental. Los estoicos entendían que cuanto más nos aferramos a las cosas, ya sean posesiones, personas o resultados, más susceptibles somos al sufrimiento. La clave estaba en disfrutar lo que se tiene sin depender de ello para ser feliz. Esto se logra mediante pequeños actos diarios: agradecer sin apego, disfrutar sin necesidad y soltar sin dolor. Otro aspecto crucial es la moderación en la expresión. Hablar menos no significa reprimir nuestras ideas, sino ser selectivos al compartirlas. No todo necesita ser dicho, y muchas veces lo que callamos dice más sobre nuestra sabiduría que lo que expresamos. El silencio en este contexto se convierte en una forma de poder. Por supuesto, cultivar el silencio interno no es fácil en un entorno diseñado para lo contrario. Las distracciones están por todas partes: notificaciones, noticias, opiniones. Por eso es necesario establecer rituales. Reservar momentos del día para desconectar, caminar en silencio, reflexionar o simplemente observar sin intervenir son hábitos que fortalecen nuestra serenidad. Al final del día, los estoicos recomendaban un ejercicio de revisión. Séneca sugería repasar mentalmente las acciones del día, identificar dónde se perdió la calma y cómo se podría haber actuado de manera más virtuosa. Este examen de conciencia no era para castigarse, sino para crecer. Cada día ofrecía la oportunidad de acercarse un poco más al ideal estoico de vivir con integridad y tranquilidad. En conclusión, el silencio interno no es la ausencia de ruido, sino la presencia de claridad. Es un espacio donde el alma puede respirar sin las cargas del mundo exterior. Cultivar este estado es un acto de amor propio y una declaración silenciosa de que elegimos vivir desde la calma y no desde la reactividad.
Vivimos en una sociedad donde la validación externa se ha convertido en la brújula que guía las acciones de muchos. Los elogios, los me gusta, las aprobaciones y las miradas de aceptación parecen definir nuestro valor. Sin embargo, para los estoicos, nada podía ser más peligroso para la libertad interior que depender de la opinión ajena. Epicteto fue tajante en este aspecto. Decía que el hombre que busca agradar a todos acaba esclavizándose a todos. La necesidad de aprobación nos encadena a las expectativas de los demás, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza. La libertad, sostenía, reside en ser fiel a uno mismo, independientemente de lo que piensen los otros. ¿Cómo se traduce esto en la práctica diaria? En primer lugar, es fundamental identificar cuándo nuestras acciones están motivadas por el deseo de ser aceptados. Preguntarse, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo deseo o porque quiero que me aprueben?, puede revelar mucho sobre nuestras intenciones. Esta reflexión honesta es el primer paso hacia la liberación. Otro ejercicio esencial es aceptar que no podemos controlar las percepciones de los demás. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en que lo que piensan los demás pertenece a ellos, no a nosotros. Nuestra responsabilidad termina en nuestras acciones, no en cómo son recibidas o interpretadas. Este pensamiento, simple pero profundo, nos devuelve el poder sobre nuestra vida. Para los estoicos, ser fiel a la virtud era más importante que ser popular. La virtud, entendida como sabiduría, coraje, justicia y templanza, era el verdadero estándar de excelencia. Si una acción es virtuosa, es correcta, incluso si es impopular. Dejarse guiar por principios y no por opiniones es la esencia del liderazgo personal. Sin embargo, esta práctica requiere valentía. Enfrentar la desaprobación o el rechazo no es fácil, pero aquí es donde se forja el carácter. Cada vez que resistimos el impulso de ceder ante la presión social, fortalecemos nuestra autodisciplina. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si nuestro objetivo es vivir de acuerdo con la virtud, la dirección siempre estará clara, aunque el camino sea solitario. Además, es importante rodearse de personas que valoren la autenticidad por encima de la complacencia. La compañía de individuos que respetan nuestra integridad facilita el proceso de desapego de la validación externa. No se trata de rechazar a los demás, sino de elegir relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la necesidad de aprobación. La aceptación del propio valor es otro pilar fundamental. El estoico no se desprecia ni se exalta, simplemente se acepta como es, trabajando cada día para ser mejor sin necesidad de demostrárselo a nadie. Esta autoaceptación genera una paz profunda, una que no depende de aplausos ni de críticas. En el día a día se puede practicar esta filosofía en situaciones simples, decir no cuando es necesario, expresar opiniones honestas aunque sean impopulares, o simplemente no intervenir en conversaciones vacías solo para encajar. Cada acto de autenticidad es un paso hacia la libertad interior. Finalmente, es esencial comprender que la aprobación más importante es la propia. Dormir tranquilo, sabiendo que actuaste con integridad, vale más que 1000 elogios vacíos. Como enseñaban los estoicos, el juicio de la masa es volátil e inconstante, pero el juicio de la razón es firme y justo. En resumen, dejar de buscar la aprobación ajena no significa volverse insensible o arrogante. Significa respetarse lo suficiente como para no vivir al ritmo de las expectativas ajenas. Significa, en última instancia, ser libre. Sin embargo, es esencial comprender que protegerse no significa construir muros inquebrantables o vivir en la desconfianza constante.
El estoicismo no aboga por el aislamiento ni por rechazar las relaciones humanas. Al contrario, fomenta la apertura a la vida, pero con sabiduría. La idea es simple. Estar expuestos sin conciencia nos convierte en blanco fácil de los infortunios. Pero vivir con atención y prudencia nos transforma en arquitectos de nuestra propia fortaleza interior. Por eso, exponerse deliberadamente al juicio de los demás, sin necesidad real, es entregar el poder sobre nuestras emociones a manos ajenas. La opinión externa es volátil, sujeta a caprichos, tendencias y prejuicios. No debemos permitir que esas corrientes nos arrastren. Como enseñaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. Si cedemos ante cada mirada crítica o murmullo, nos convertimos en esclavos de la validación ajena. En cambio, el sabio se expone solo cuando es necesario. Habla cuando hay un propósito, actúa cuando es correcto y calla cuando la prudencia lo aconseja. El silencio, en muchas ocasiones, es la mejor respuesta, no por miedo, sino por respeto a sí mismo y al propio equilibrio interior. No todo merece nuestra energía. No todas las batallas son dignas de ser libradas. En tiempos de ruido incesante y exposición constante en redes sociales, esta lección estoica se vuelve más relevante que nunca. Cada publicación, cada comentario, cada reacción nos expone, no solo al juicio de los demás, sino también a nuestras propias inseguridades. El sabio moderno entiende que preservar su paz es una prioridad. Por eso, selecciona cuidadosamente lo que comparte y a quién le otorga acceso a su mundo interior. No se trata de ocultarse, sino de vivir con intención. Elegir qué revelar y qué guardar es un arte que fortalece el espíritu. La vida no exige que seamos libros abiertos para todos. Nos permite ser selectivos, proteger nuestras emociones y reservar nuestras verdades más profundas para quienes realmente las merecen. Así como el guerrero cuida su armadura y el marinero protege su barco de las tormentas, nosotros debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón de las influencias que puedan debilitarlos. La exposición sin propósito es una invitación al caos. La reserva sabia, en cambio, es un escudo que nos mantiene serenos en medio de la tempestad. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de explicar, justificar o exponerte sin necesidad, recuerda estas palabras. Reflexiona si es el momento adecuado o si, en realidad, el silencio y la discreción serán tus mejores aliados. La verdadera fuerza no está en gritar al mundo nuestras verdades, sino en mantenernos firmes y tranquilos cuando el mundo grita a nuestro alrededor. Es en la calma donde el estoico encuentra su mayor refugio. Cuando el mundo exterior se agita y las opiniones vuelan como flechas envenenadas, quien ha cultivado el dominio sobre sí mismo no necesita levantar muros de piedra, pues su serenidad es el muro más sólido. Exponerse innecesariamente no solo abre las puertas al juicio ajeno, sino también al autoengaño. Nos convencemos de que debemos ser aprobados, de que es vital ser comprendidos. Pero, ¿es realmente así? Los sabios antiguos nos enseñaron que el reconocimiento externo es efímero. Lo que hoy es celebrado, mañana puede ser olvidado o incluso ridiculizado. Construir nuestra paz sobre esa base inestable es invitar al sufrimiento. El verdadero reconocimiento, el único que importa, es el que proviene de la conciencia tranquila. Saber que actuamos con virtud, que nuestras acciones son justas y que nuestra alma está en paz, eso es lo que nos otorga verdadera libertad. Cuando te resistes a la necesidad de exponerte, empiezas a descubrir un poder silencioso. Aprendes a disfrutar del anonimato, de los momentos en los que simplemente eres sin necesidad de mostrarlo al mundo.
La humildad florece en la sombra, no en los focos. Allí es donde el carácter se forja, lejos de los aplausos y las críticas. La exposición sin propósito también alimenta al ego. Cada vez que buscamos ser vistos, aprobados o admirados, fortalecemos esa parte de nosotros que desea ser más que los demás. Pero el ego es un tirano disfrazado de amigo. Nos exige constantemente más validación, nos empuja a competir, a comparar, a envidiar. El estoico comprende que la competencia más importante es contra sus propias debilidades, no contra los logros ajenos. Por ello, aprender a no exponerse es también un ejercicio de humildad. Significa aceptar que no necesitamos ser el centro de atención para tener valor. Implica reconocer que el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Implica, sobre todo, entender que el respeto hacia uno mismo no depende de cuántos nos miran, sino de cómo nos miramos a nosotros mismos. Además, proteger nuestra exposición es una muestra de amor propio. No todo el mundo merece acceso a nuestras emociones más profundas. Al igual que no entregamos nuestras pertenencias más valiosas a desconocidos, tampoco deberíamos ofrecer nuestras vulnerabilidades al juicio arbitrario de cualquiera. La sabiduría está en discernir quién merece conocer nuestras alegrías, nuestras penas y nuestras luchas. En un mundo que premia la sobreexposición, el estoico nada a contracorriente. Mientras otros compiten por ser vistos, él elige ser. Mientras algunos gritan para ser escuchados, él escucha. Mientras muchos se desviven por mostrar, él prefiere comprender. Esta elección no es producto de la debilidad, sino de la fortaleza interior. Vivir sin exponerse innecesariamente también nos permite conservar energía. Cada discusión evitada, cada justificación no dada y cada provocación ignorada son actos de conservación de nuestro poder personal. No necesitamos responder a todo. No es obligatorio aclarar cada malentendido, no tenemos que defender cada decisión. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa y el acto más sabio. Porque al final, lo que realmente define nuestra grandeza no es cuánto mostramos al mundo, sino cuán capaces somos de sostenernos firmes cuando nadie nos mira. Cuando comprendes esta verdad, empiezas a ver con claridad el peso innecesario que representa vivir para ser visto. La vida no se trata de ser un espectáculo constante para los demás, sino de encontrar armonía en la propia existencia. Aquellos que buscan desesperadamente la validación exterior son, en esencia, prisioneros de las opiniones ajenas. Cada cumplido se convierte en una droga, y cada crítica en un veneno que envenena lentamente el espíritu. El estoicismo nos invita a liberarnos de esas cadenas, no para convertirnos en ermitaños que rehuyen del mundo, sino para ser sabios participantes de la vida. Participar no significa exponerse sin medida. Significa actuar con virtud, hablar cuando es necesario y callar cuando es sabio. Significa elegir con cuidado los escenarios en los que mostramos nuestras ideas y reservarnos en aquellos donde el ruido solo distorsionaría nuestro mensaje. En este punto, es vital recordar la enseñanza de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. De igual modo, no es la exposición en sí la que daña, sino el motivo detrás de ella. Si exponemos nuestras vidas con el propósito de inspirar, de compartir sabiduría o de servir a los demás, estamos en el camino correcto. Pero si lo hacemos movidos por la necesidad de ser reconocidos o admirados, caemos en la trampa del ego. La moderación es la clave. En tiempos donde la privacidad se ha convertido en un bien escaso y donde la exposición se confunde con autenticidad, el verdadero rebelde es quien elige reservar su esencia para sí mismo
y para aquellos que realmente importan. Protegernos no es sinónimo de debilidad, de hecho, es un signo de madurez. Es comprender que no necesitamos abrir todas las puertas de nuestra alma para ser valiosos, que hay momentos y personas que merecen acceso a nuestras verdades más profundas, pero que la mayoría de las veces preservar esas verdades es un acto de amor propio. También es importante entender que, al reducir la exposición innecesaria, cultivamos una presencia más poderosa. Aquellos que hablan poco suelen ser escuchados con mayor atención cuando deciden hacerlo. Aquellos que no buscan desesperadamente la atención se convierten, irónicamente, en los más respetados. El misterio, bien administrado, es un recurso de valor incalculable. En el camino estoico, cada acción debe ser intencional. No actuamos por impulso, sino por propósito. Y exponernos, o no hacerlo, debe ser una decisión consciente, no una reacción automática. Cuando dominamos este arte, experimentamos una libertad que pocos conocen. La libertad de ser sin necesidad de ser vistos. Por supuesto, habrá quienes no comprendan esta elección. En una sociedad que premia la visibilidad y que mide el éxito en función de la popularidad, elegir la discreción puede parecer extraño. Sin embargo, como diría Séneca, la felicidad no consiste en agradar a los demás, sino en agradarse a uno mismo. Cuando la exposición se convierte en una adicción, también se transforma en una carga. Cada publicación, cada opinión compartida y cada imagen subida se convierten en una obligación más. La necesidad de mantener una imagen ante el mundo puede alejarnos de nuestra esencia. En cambio, elegir la reserva nos libera, nos permite centrarnos en lo que verdaderamente importa, nuestras acciones, nuestro crecimiento y nuestras relaciones reales. Este es el secreto que muchos hombres sabios han comprendido a lo largo de la historia. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo con prudencia. No se trata de silenciarse siempre, sino de hablar con intención. No se trata de esconderse, sino de elegir cuándo y cómo mostrarse. Vivir sin exponerse innecesariamente es, en última instancia, un acto de coraje. Es desafiar la corriente. Es priorizar la paz sobre la aprobación. Es honrar la autenticidad sobre la apariencia. Y cuando haces esto, algo hermoso ocurre. La mente se calma, el espíritu se fortalece y el alma se eleva. Empiezas a vivir no para ser visto, sino para ser en plenitud. Y en ese estado descubres que no hay mayor libertad que la de no necesitar demostrarle nada a nadie. Comprender esto es abrazar una filosofía de vida que trasciende la necesidad de validación externa. Cuando decidimos no exponernos más de lo necesario, cultivamos el espacio interior en el que la verdadera transformación puede ocurrir. La exposición constante fragmenta nuestra energía, nos hace vivir pendientes de las reacciones ajenas, de las miradas, de los juicios, de los elogios o las críticas. Cada pequeña aprobación se vuelve un impulso, cada pequeño rechazo, una herida. El estoicismo nos ofrece otra vía, una en la que nuestra atención se dirige hacia adentro y no hacia afuera. No buscamos que el mundo nos valide, buscamos validarnos a nosotros mismos a través de nuestras acciones y de nuestro carácter. Epicteto, con su sabiduría directa, nos recuerda: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. La opinión de los demás, su aprobación o rechazo, no dependen de nosotros. Nuestra conducta, sí. Cuando dejamos de buscar ser vistos, comenzamos a ver, y lo que vemos es revelador. Vemos nuestras propias inseguridades, nuestras carencias afectivas, nuestras ansias de reconocimiento. Al observarlas con honestidad, podemos empezar a sanarlas. Podemos comenzar a actuar desde la integridad, no desde la necesidad.
Esta es la paradoja. Cuanto menos te preocupas por ser notado, más te conviertes en alguien digno de notar. Cuanto menos ansías ser aceptado, más auténtico te vuelves. Y la autenticidad tiene un brillo propio, uno que atrae sin necesidad de esforzarse. No se trata de desaparecer del mundo. Los estoicos no predicaban el aislamiento. Al contrario, creían en el compromiso con la vida y con la comunidad. Pero ese compromiso no exige una exposición constante de nuestras emociones, logros o fracasos. Exige, en cambio, presencia. Estar presentes en cada acto, ser íntegros en cada palabra y prudentes en cada decisión. Séneca también nos orienta en este camino. Elige cuidadosamente a aquellos a quienes revelas tu alma. No todos merecen conocer nuestras batallas internas, nuestras alegrías más profundas o nuestras aspiraciones más nobles. Guardar algunas partes de nosotros es un acto de sabiduría, no de frialdad. En el ruido del mundo moderno, el silencio es revolucionario. Mientras todos gritan para ser escuchados, tú eliges escuchar. Mientras todos muestran, tú eliges observar. Mientras todos comparten, tú eliges reservar. Esta elección te devuelve un poder que muchos han perdido, el poder de ser dueño de tu propio mundo interior. Y con ese poder surge la claridad. Ya no te defines por la imagen que proyectas, sino por la realidad que construyes día a día. Ya no buscas agradar a todos, porque entiendes que eso es imposible y además innecesario. Ya no temes al juicio, porque reconoces que es efímero y en última instancia irrelevante. El camino estoico hacia la no exposición no es un rechazo al mundo. Es una afirmación de uno mismo. Es elegir vivir según principios internos y no según expectativas externas. Es comprender que tu valor no depende de cuántas personas te miran, sino de cuántas veces eliges actuar con virtud, incluso cuando nadie está mirando. En esa elección está la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo. La libertad de soltar las máscaras. La libertad de caminar ligero, sin la carga del juicio ajeno. Y es en esa libertad donde encuentras la paz que tantos buscan sin éxito. Así, cada día se convierte en una oportunidad para reafirmar este compromiso, para recordar que no necesitas exponerte para existir, que no necesitas ser visto para ser valioso, que no necesitas ser aprobado para ser auténtico. Esa es la enseñanza estoica que cuando se abraza con el corazón, transforma radicalmente la manera en la que habitas el mundo. Cuando integras esta visión en tu vida diaria, todo comienza a cambiar. Dejas de vivir a la defensiva, dejas de pensar constantemente en cómo te perciben los demás. En su lugar, adoptas un enfoque mucho más poderoso y sereno. Simplemente vives. Actúas con base en tus valores, no en las reacciones de los demás. Hablas con sinceridad, sin adornos ni pretensiones. Te esfuerzas por mejorar, no para impresionar, sino porque sabes que es lo correcto. La no exposición se convierte entonces en una práctica consciente de humildad. Implica comprender que no es necesario hacer alarde de nuestros logros ni de nuestras virtudes. El verdadero valor se revela en el silencio, en los actos desinteresados y en la constancia. Las personas verdaderamente sabias no sienten la necesidad de proclamar su sabiduría. La demuestran en cómo viven, en cómo enfrentan las dificultades, en cómo tratan a los demás. En este punto, es vital recordar que la no exposición no es sinónimo de aislamiento. No se trata de ocultarse o desconectarse del mundo. Se trata de participar sin la necesidad de sobresalir, de estar presente sin buscar ser el centro de atención, de compartir desde el deseo de contribuir, no desde el deseo de ser admirado. Epicteto nos advertía que debemos examinar nuestras motivaciones más profundas.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es por virtud o por vanidad? Cuando nos atrevemos a responder con honestidad, descubrimos cuántas de nuestras acciones están guiadas por el deseo de reconocimiento. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo estoico, en desapegarnos de esa necesidad. El sabio, según los estoicos, es aquel que no se ve afectado por la alabanza ni por la crítica. Ambos son vientos que soplan en direcciones opuestas, pero el sabio mantiene su curso firme. No se desvía buscando el aplauso, ni se detiene temiendo el desprecio. Su guía es interna, su brújula es la razón, su fuerza es la virtud. Cuando practicas esta filosofía en tu vida cotidiana, empiezas a notar los beneficios. Las relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no intentas impresionar a los demás. Las decisiones se tornan más claras, porque no estás preocupado por complacer. La paz interior se fortalece, porque ya no te defines por las opiniones ajenas. Incluso en los momentos de adversidad, la no exposición te ofrece refugio. Cuando enfrentas críticas injustas o malentendidos, sabes que no tienes que defender cada aspecto de tu vida. Puedes permanecer en silencio, seguro de tu integridad. La verdad no necesita adornos ni defensores ruidosos. La verdad simplemente es. Séneca nos recuerda que la vida es larga si sabes cómo vivirla. Parte de esa sabiduría consiste en no desperdiciar energía en disputas innecesarias o en buscar validación. Es preferible invertir esa energía en cultivar la mente, en fortalecer el carácter y en servir a los demás desde un lugar de generosidad sincera. En este camino te volverás más consciente de tus propias palabras. Elegirás hablar solo cuando sea necesario y con un propósito noble. No caerás en la tentación de revelar demasiado, ni de abrir tu corazón a quienes no han demostrado ser dignos de esa confianza. La prudencia se convertirá en tu aliada. Esta actitud también te protegerá de las trampas del ego. Cuanto más te expones, más vulnerable te vuelves al orgullo y a la vanidad. Pero cuando eliges el camino del silencio y la discreción, mantienes tu ego bajo control. Comprendes que tu valor no aumenta ni disminuye con la opinión pública. Tu valor es inherente, está en tu esencia, no en la percepción de los demás. Por supuesto, habrá quienes no comprendan este enfoque. Vivimos en una era en la que la exposición parece ser la norma. Las redes sociales nos empujan a compartir cada momento, cada pensamiento, cada emoción. Resistir esa corriente requiere fuerza y convicción. Pero quienes se atreven a hacerlo descubren un nivel de libertad que pocos conocen. La no exposición también es un acto de compasión hacia uno mismo. Nos libera del peso de mantener una imagen perfecta. Nos permite ser humanos, con nuestras virtudes y defectos, sin necesidad de disfrazarnos. Nos da permiso para equivocarnos sin temor al juicio constante. Y en esa humanidad, en esa autenticidad, encontramos la verdadera conexión con los demás. Porque paradójicamente, cuando dejamos de intentar ser interesantes, nos volvemos interesantes. Cuando dejamos de intentar ser admirados, nos volvemos admirables. La autenticidad atrae de una manera que la ostentación nunca podrá lograr. Finalmente, la no exposición nos enseña la lección más profunda del estoicismo: la autosuficiencia. No en el sentido de la autosuficiencia arrogante, sino en la capacidad de bastarnos a nosotros mismos emocional y espiritualmente. Cuando ya no necesitamos que el mundo nos valide, nos convertimos en nuestros propios pilares. Somos libres. Libres para vivir de acuerdo con nuestras virtudes, libres para caminar nuestro propio camino, libres para aceptar la vida tal como es, con serenidad y coraje. Ese es el regalo de elegir no exponerte. No es una renuncia, es una conquista. No es un retiro, es un avance.
No es debilidad, es fuerza, y es quizás la mayor muestra de amor propio y sabiduría que puedes ofrecerte. Mientras recorres este sendero de moderación y silencio consciente, es probable que observes un fenómeno curioso. Las personas comienzan a tratarte de manera diferente. Ya no eres visto como alguien que busca desesperadamente atención, sino como alguien que emana confianza sin necesidad de proclamarla. Tu tranquilidad se convierte en una señal de madurez. Tu discreción en un símbolo de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. No es casualidad que los estoicos enseñaran que cuanto menos dependemos de la aprobación externa, más libres nos volvemos. Esta libertad no es un concepto abstracto, es algo que se siente en cada decisión cotidiana. Cuando ya no necesitas impresionar, puedes actuar desde la autenticidad. Puedes decir no sin culpa, puedes retirarte de discusiones inútiles sin sentirte derrotado. Puedes aceptar la soledad sin interpretarla como un rechazo. Marco Aurelio lo expresó con claridad en sus meditaciones. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. En pocas palabras, deja de intentar convencer al mundo de tu valor. Dedica tus energías a vivir de manera que tu valor sea evidente para quien realmente importa, tú mismo. Esta forma de vida también actúa como un filtro natural. Al no exponerte innecesariamente, las personas que se acercan a ti lo hacen por quien eres, no por la imagen que proyectas. Esto fortalece tus relaciones. Lo superficial se desvanece, dejando espacio para conexiones más genuinas y profundas. Las amistades se basan en la confianza y el respeto mutuo, no en la adulación o en intereses ocultos. Es cierto que elegir este camino no siempre es fácil. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de explicar tus actos, de justificar tus elecciones o de defender tu reputación. Pero cada vez que resistes esa urgencia, refuerzas tu disciplina interior. Aprendes que no necesitas ganar cada debate ni aclarar cada malentendido. La verdad, al final, siempre se revela. En este proceso, la práctica diaria es esencial. No basta con comprender intelectualmente la importancia de no exponerse. Es necesario aplicarlo en las pequeñas interacciones cotidianas. La próxima vez que te encuentres en una conversación trivial, elige escuchar en lugar de hablar de ti mismo. La próxima vez que alguien critique tus decisiones, permite que sus palabras pasen como el viento sin alterarte. La próxima vez que sientas la necesidad de presumir tus logros, recuerda que la virtud no necesita publicidad. Cada uno de estos actos, por pequeños que parezcan, son entrenamientos para el alma. Son pasos hacia la imperturbabilidad. Son ejercicios de humildad y sabiduría, porque en el fondo, la no exposición es una manifestación de la templanza, una de las virtudes cardinales del estoicismo. Aceptar esta filosofía también significa estar en paz con la impermanencia. No necesitas ser recordado por todos, ni dejar una huella visible en cada lugar que visitas. La verdadera trascendencia no se mide en estatuas o seguidores, sino en la huella que dejas en las personas que realmente importan, en los actos de bondad que nadie vio, en las decisiones correctas que tomaste cuando nadie miraba. Por eso, cuando decides no exponerte, no estás eligiendo la oscuridad ni la insignificancia. Estás eligiendo la luz interior. Estás optando por una existencia en la que el aplauso del mundo no es necesario para validar tu camino. Estás abrazando la libertad que surge al depender solo de ti mismo para sentirte completo. Y es ahí, en esa serenidad conquistada, donde se encuentra la verdadera grandeza del estoico. Cuando los días sean difíciles y el ruido del mundo intente sacudir tu centro, recuerda esta lección:
No necesitas defender tu valor, no necesitas gritar tu sabiduría, no necesitas exponer tus triunfos. Basta con que vivas con virtud, en silencio, firme y seguro. Porque en el arte de no exponerse yace uno de los secretos más poderosos de la filosofía estoica. Cuando dejas de buscar ser visto, comienzas a ser verdaderamente observado. Y así, a medida que transitas por este camino de discreción y autocontención, algo profundo comienza a florecer en tu interior, la verdadera independencia, esa que no depende del reconocimiento ajeno ni de las circunstancias externas. El estoicismo nos enseña que la mayor libertad no es hacer lo que uno quiere en cualquier momento, sino no ser esclavo de las pasiones ni de la opinión pública. No exponerte es, en esencia, liberarte. Cada vez que renuncias a la necesidad de mostrar tus logros, te vuelves dueño de ellos. Dejas de regalar tu energía vital al juicio de los demás. Cada palabra no dicha, cada pensamiento guardado en prudente reserva, cada emoción gestionada con sabiduría, fortalece el castillo interior de tu serenidad. Esa fortaleza, invisible para el mundo, se convierte en tu refugio impenetrable ante la tempestad de la vida. En tiempos modernos, donde el exhibicionismo parece haberse convertido en una norma, abrazar la filosofía de no exponerse es casi un acto revolucionario. Las redes sociales, los escenarios públicos, las constantes comparaciones, todo parece empujarnos a gritar lo que hacemos, lo que tenemos y lo que somos. Sin embargo, el estoico elige el silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que no todo merece ser compartido. Séneca, en su sabiduría, nos recordaba: tan grande es la locura de algunos que se cansan de vivir, pero temen a la muerte. Esa frase, adaptada a nuestra época, podría interpretarse como: tan grande es la locura que buscan aprobación desesperadamente, pero temen ser juzgados cuando la obtienen. La exposición constante no es libertad, es esclavitud al aplauso, y quien vive del aplauso muere con el silencio. El verdadero estoico sabe que la virtud no necesita espectadores. No hace lo correcto para ser elogiado, sino porque hacerlo fortalece su alma. Vive según principios inmutables, no según las tendencias del momento, y en esa coherencia reside su paz. Cuando decides dejar de exponerte, no te estás aislando del mundo. Al contrario, estás eligiendo cómo y cuándo participar en él. Ya no reaccionas a cada estímulo externo, no respondes automáticamente a cada crítica o halago. En cambio, eliges tus batallas, seleccionas tus palabras, moderas tus emociones, y así tu vida se llena de intención. Con el tiempo, esta elección consciente de no exponerte se convierte en una virtud que los demás perciben, aunque no siempre comprendan. Te vuelves un ejemplo silencioso, una presencia que inspira sin necesidad de palabras grandilocuentes. Otros comenzarán a preguntarse cuál es tu secreto, por qué pareces tan estable en un mundo de altibajos. La respuesta estará en tu interior, en esa decisión diaria de vivir con moderación, de no permitir que tu ego tome el mando, de aceptar que no necesitas ser visto para tener valor, porque la luz verdadera no proviene de los reflectores externos, sino del fuego interno que arde en calma y constancia. Llegado a este punto, es importante recordar que el camino del estoico no es fácil ni exento de desafíos. Habrá momentos de duda, tentaciones de romper el silencio y exponerte para sentirte validado. Es humano, pero en cada uno de esos instantes reside una oportunidad de practicar la virtud, de reforzar tu decisión y de profundizar tu comprensión. Al final del día, todo se reduce a una elección sencilla pero poderosa. ¿Prefieres vivir para ser visto o para ser tú mismo? La respuesta del estoico es clara.
Prefiere la autenticidad sobre la apariencia, la tranquilidad sobre la aprobación, el silencio sabio sobre el ruido vacío. Así, paso a paso, día tras día, la práctica de no exponerte se convierte no solo en una estrategia, sino en un arte. El arte de vivir en armonía contigo mismo y en paz con el mundo. Y cuando ese arte se convierte en parte de tu esencia, todo cambia. Ya no te sientes obligado a responder a cada provocación, ni a justificar cada una de tus decisiones. La serenidad que brota de no exponerte innecesariamente te da una perspectiva más clara sobre la vida y sobre ti mismo. Comienzas a ver que mucho de lo que antes considerabas importante, las discusiones inútiles, las demostraciones de estatus, la necesidad de validación, eran distracciones que te alejaban de lo esencial. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Al elegir no exponerte, también eliges no interpretarlo todo como un ataque personal o una oportunidad para sobresalir. Simplemente permites que las cosas sean como son, sin que alteren tu paz. En este punto, la autodisciplina se convierte en tu aliada más poderosa. Ya no es solo cuestión de no hablar de más o de no mostrar tus cartas en todo momento. Es una filosofía integral de vida. Controlas tus pensamientos, vigilas tus palabras y encauzas tus acciones hacia lo que realmente importa. Dejas de gastar energía en lo superfluo y la inviertes en lo que edifica. El estoicismo, en este sentido, no busca que te aísles del mundo, sino que interactúes con él desde un lugar de fortaleza interior. Puedes participar en conversaciones, compartir tus ideas e incluso defender tus principios, pero siempre desde la templanza y no desde la necesidad de sobresalir o ser admirado. Esa diferencia es clave. La moderación en la exposición también te protege de los inevitables vaivenes de la opinión pública. Quien vive para ser aplaudido sufre cuando es ignorado o criticado. En cambio, quien actúa con rectitud sin buscar reconocimiento externo, permanece estable sin importar el juicio ajeno. La ecuanimidad es el premio de quien practica el arte de no exponerse. No obstante, esta filosofía no significa reprimir tus emociones o fingir que nada te afecta. Al contrario, se trata de un ejercicio constante de honestidad interna, reconocer tus emociones, aceptarlas y luego decidir conscientemente si es necesario expresarlas. No es silencio por miedo, sino silencio por sabiduría. Los grandes estoicos, desde Marco Aurelio hasta Séneca, dejaron claro que el dominio de uno mismo es el verdadero poder. No se trata de reprimir o negar lo que sentimos, sino de canalizarlo de manera que no nos domine. Hablar solo cuando las palabras son mejores que el silencio. Actuar solo cuando la acción es preferible a la contemplación. Elegir el momento oportuno para cada cosa. En el mundo actual, donde se premia la inmediatez y la exposición constante, elegir el camino del estoico es ir contracorriente, es decir, no a la sobrecarga de información, a la necesidad de opinar sobre todo, al impulso de mostrar cada aspecto de tu vida. Es un acto de rebeldía silenciosa y, al mismo tiempo, de profundo amor propio, porque al final, no exponerte es un regalo que te haces a ti mismo. Te da el espacio para crecer sin la presión de ser juzgado, para cambiar sin la carga de las expectativas externas, para descubrir quién eres realmente sin las distorsiones del espejo social. Así, día tras día, sigues perfeccionando este arte. No porque busques la perfección, que es un espejismo, sino porque entiendes que cada pequeña victoria sobre el ego es un paso más hacia la libertad interior. El estoico moderno camina en medio del ruido sin dejarse arrastrar por él.
Participa del mundo sin perderse en él y sobre todo comprende que el mayor valor de su vida no reside en lo que los demás piensan de él, sino en lo que él cultiva en el silencio de su alma. Este es el camino que elegiste al decidir no exponerte, el camino de la fortaleza silenciosa, de la sabiduría discreta y del poder auténtico. En este viaje interior te das cuenta de que las verdaderas batallas no son las que se libran afuera, sino las que tienen lugar dentro de ti. Cada vez que decides no responder a una provocación, cada vez que eliges no mostrar tus logros para buscar aprobación, estás venciendo a un adversario que es mucho más desafiante que cualquier enemigo externo, tu propio ego. El ego busca ser alimentado con admiración, con reconocimiento, con elogios. Quiere ser visto, aplaudido, validado. Pero el estoico comprende que cuanto más alimentas ese deseo, más esclavizado estás a él. La libertad comienza cuando decides cortar esa cadena. No necesitas ser visto para tener valor. No necesitas ser escuchado para tener razón. No necesitas ser seguido para ser auténtico. En este punto, la filosofía estoica se convierte en una brújula que guía cada una de tus decisiones. Preguntas simples, pero poderosas, se vuelven parte de tu día a día. ¿Esto que voy a decir es necesario? ¿Esto que quiero compartir aportará algo real o solo está destinado a inflar mi vanidad? ¿Mi silencio en este momento es una forma de debilidad o de sabiduría? Con el tiempo comprendes que guardar silencio, retirarte de ciertas discusiones o no mostrar tus cartas no es cobardía, es estrategia. El sabio no necesita ser el centro de atención para ser influyente. Su sola presencia, su manera de actuar y su estabilidad interior son suficientes para inspirar. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la mejor manera de vengarse es no ser como tu enemigo. Aplicado a este contexto, podríamos decir que la mejor manera de vencer al ruido del mundo es no convertirte en parte de él. Dejar que los demás se agiten, discutan y compitan por el protagonismo, mientras tú permaneces sereno, centrado y consciente. Esto no significa que renuncies a tus opiniones o que debas vivir oculto. Significa que eliges cuándo, cómo y por qué expresarte. Significa que comprendes que el verdadero poder radica en la capacidad de elegir tus batallas y no desgastarte en cada confrontación. La vida moderna, con sus redes sociales, sus debates interminables y su necesidad de mostrar constantemente lo que somos y hacemos, nos empuja en la dirección opuesta. Nos invita a exponerlo todo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras victorias y hasta nuestras heridas. Pero el estoico sabe que no todo debe ser público. Hay momentos, pensamientos y emociones que deben permanecer en la intimidad, porque es allí donde se fortalecen y adquieren significado. Cada vez que decides no reaccionar de inmediato, cada vez que eliges el silencio sobre la respuesta impulsiva, estás entrenando tu mente, estás fortaleciendo tu autodominio, estás construyendo un refugio interno que nadie puede invadir ni destruir. Séneca lo dijo con claridad: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Al elegir no exponerte innecesariamente, estás señalando que sabes exactamente hacia dónde quieres ir. No deseas ser llevado de un lado a otro por las opiniones ajenas, las tendencias pasajeras o las críticas infundadas. Deseas avanzar con propósito, guiado por principios sólidos y no por la necesidad de ser aprobado. Y en ese viaje hacia la autenticidad, aprendes que la verdadera fortaleza no es gritar más fuerte, sino callar cuando es sabio hacerlo. No es mostrarse en todo momento, sino aparecer solo cuando es necesario. No es imponerse sobre los demás, sino influir de manera natural a través del ejemplo y la coherencia.
Así es como el arte de no exponerte se convierte en un pilar fundamental de tu vida. Te libera del peso de las expectativas externas, te protege de las tormentas emocionales y te ofrece la oportunidad de vivir de acuerdo con tus valores más profundos. Es en ese espacio de silencio consciente donde encuentras tu verdadera voz. No la voz que busca ser escuchada por todos, sino la que resuena dentro de ti y te guía en cada paso hacia la excelencia personal. Porque al final, como enseña el estoicismo, no se trata de lo que los demás ven en ti, se trata de lo que tú ves cuando te miras con honestidad, serenidad y sabiduría. Al mantenerte firme en tu decisión de no exponerte innecesariamente, descubres que la verdadera libertad nace en el desapego. El desapego no es indiferencia ni frialdad, sino comprensión profunda de que las opiniones ajenas, los juicios externos y las validaciones fugaces no definen tu esencia. Eres tú quien define tu valor a través de tus acciones, tu carácter y tu capacidad de mantener la calma en medio del ruido. Cuando eliges no exponer tus emociones más profundas al juicio de los demás, proteges lo más valioso que posees, tu paz interior. La vida está llena de pruebas, personas que te provocarán, situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y momentos en los que parecerá que gritar tu verdad es la única opción. Pero el estoico comprende que no siempre es necesario entrar en combate. A veces, la mayor muestra de fortaleza es dar un paso atrás y observar sin dejarse arrastrar. En un mundo que premia la reacción rápida y la exposición constante, mantener el control de tus emociones se convierte en un acto revolucionario. Mientras otros se consumen en discusiones sin sentido y en la necesidad de ser vistos, tú eliges el camino de la templanza. Y esa elección, aunque silenciosa, es poderosa. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Exponerte continuamente a los vaivenes de la aprobación social es entregarte a la esclavitud emocional. Es vivir al ritmo de lo que otros piensan y dicen, en lugar de ser el dueño de tu propio compás. La verdadera seguridad proviene de saber quién eres, incluso cuando nadie más lo sabe, de sostener tus principios, incluso cuando nadie más los defiende, de caminar con dignidad, incluso cuando las multitudes eligen senderos opuestos. Al negarte a exponer cada detalle de tu vida, también cultivas un misterio que es saludable y necesario. No porque debas ocultarte del mundo, sino porque reconoces que no todo debe ser compartido. Hay victorias que solo tú necesitas celebrar. Hay heridas que solo tú necesitas sanar en silencio. Hay sueños que, hasta que maduren, merecen ser protegidos de la mirada ajena. El estoicismo no propone una vida de aislamiento, sino de equilibrio. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo mostrarse y cuándo retirarse, cuándo ser visible y cuándo desaparecer para encontrarte contigo mismo. Mientras algunos confunden visibilidad con éxito, el estoico sabe que el verdadero éxito es vivir en coherencia con sus valores, aunque eso signifique ser incomprendido o pasar desapercibido. La aprobación externa es fugaz, pero la paz interior es duradera, y es en este viaje de autodominio donde descubres que no necesitas exponerte para ser completo. No necesitas validación externa para sentirte realizado. Solo necesitas la serenidad de saber que cada día actúas con virtud, que tus acciones son guiadas por la razón y que tu espíritu es más fuerte que cualquier opinión pasajera. Al final, la vida no se mide por cuántas veces fuiste visto o escuchado, sino por cuán fiel fuiste a ti mismo en cada paso del camino. Y en esa fidelidad silenciosa y profunda es donde reside el verdadero poder del estoico. Recuerda siempre que, en última instancia, lo que piensen los demás no te pertenece, no está en tu control.
Lo que sí está en tus manos es tu respuesta, tu serenidad y tu decisión de no dejarte arrastrar por las olas de la opinión ajena. La verdadera fuerza no se encuentra en reaccionar ante cada comentario o crítica, sino en elegir cuándo hablar y cuándo simplemente seguir adelante, en paz. Muchos confunden la exposición con la transparencia. Creen que abrir cada rincón de su alma al mundo es un signo de autenticidad. Pero el estoico entiende que no todo merece ser compartido. La sabiduría está en discernir qué pertenece al ámbito privado y qué aporta al ámbito público. No por temor, sino por respeto a uno mismo. Quienes se exponen constantemente se vuelven vulnerables a las corrientes cambiantes del juicio social. Viven pendientes de la validación externa, convirtiéndose en esclavos de las expectativas ajenas. Pero tú no naciste para ser prisionero del qué dirán. Naciste para ser dueño de tu vida, para caminar con libertad y decidir con sabiduría qué revelas y qué guardas en la caja fuerte de tu interior. Al cultivar este hábito de reserva, te haces fuerte. Tu mundo interior se convierte en un refugio impenetrable, donde la paz reina sin importar cuán caótico sea el mundo exterior. Esto no significa desconectarse o vivir en soledad, sino construir un equilibrio consciente entre lo que das y lo que preservas. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y en tiempos donde la exposición puede usarse como arma, elegir la moderación es un acto de rebeldía sabia. No exponer tus emociones, tus planes o tus debilidades no es debilidad. Es prudencia, es estrategia, es virtud. En la era del exhibicionismo constante, mantener ciertos aspectos de tu vida en la sombra es un acto de autodefensa. Mientras otros corren tras la aprobación inmediata, tú eliges caminar despacio, en silencio, con la seguridad de que tu valor no depende de la cantidad de ojos que te observan. No necesitas anunciar cada paso para avanzar. No tienes que gritar para ser escuchado. La grandeza del estoico se manifiesta en su capacidad de actuar sin buscar aplausos, de triunfar sin la necesidad de proclamarlo, de vivir sin la urgencia de ser visto. Al adoptar esta filosofía, descubres que lo que antes parecía importante, la opinión ajena, la exposición constante, la necesidad de ser aprobado, pierde fuerza. Lo que gana terreno es la calma, la claridad mental y la profunda satisfacción de ser tú mismo, sin adornos ni máscaras. Esa es la esencia de no exponerte. No es esconderse, es proteger lo sagrado. No es huir, es elegir conscientemente qué es digno de ser mostrado y qué debe permanecer en tu círculo más íntimo. En esa elección resides tú, en tu versión más auténtica y poderosa. Porque quien no necesita exponerse para validarse ha alcanzado un nivel de libertad que pocos conocen. Y esa libertad, silenciosa y firme, es la que el estoico atesora por encima de todas las cosas. Y es que cuando la vida pone a prueba tu temple, cuando el caos golpea a tu puerta y las circunstancias parecen conspirar en tu contra, es en ese instante donde la virtud de la reserva brilla con más intensidad. No se trata de huir del mundo, sino de sostenerte en medio de él, sin permitir que su ruido penetre en lo más profundo de tu ser. Ser estoico es, entre otras cosas, ser dueño de tu silencio. Es entender que no todas las batallas merecen ser libradas públicamente y que la discreción es, en muchos casos, la aliada más fiel del sabio. Callar no es resignarse, es, en ocasiones, la estrategia más noble para preservar tu energía y dirigirla hacia lo que realmente importa. Observa a quienes se exponen constantemente. Viven agotados, atrapados en un ciclo interminable de aprobación y rechazo. Son como hojas al viento, siempre a merced de las corrientes. En cambio, tú puedes ser como la roca que permanece firme, inamovible, aun cuando las olas
la golpean sin cesar. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir eligiendo, entre ser arrastrado por la corriente emocional del mundo o navegar en aguas tranquilas, guiado por la razón y el propósito. La filosofía estoica no te pide que renuncies a tus emociones, sino que aprendas a gobernarlas con sabiduría. No necesitas contarle al mundo tus planes para que se hagan realidad. No necesitas anunciar tus logros para que tengan valor. La verdadera validación no viene de fuera, sino del profundo conocimiento de que has actuado conforme a tus principios. Y si alguna vez dudas, recuerda, la historia está llena de figuras que, en silencio, dejaron huellas imborrables. Los grandes cambios no siempre nacieron de discursos estridentes, sino de acciones firmes y silenciosas. La virtud no hace alarde de sí misma, simplemente es. Por eso, cuando sientas la tentación de exponerte, de responder a cada provocación o de buscar la aprobación en lugares vacíos, detente. Respira. Recuerda que eres dueño de tu vida y que tu paz no debe estar en manos ajenas. Protégete del ruido, no porque temas enfrentarlo, sino porque sabes que tu energía es valiosa y debe ser dirigida hacia lo que construye, no hacia lo que consume. Elige el camino del estoico. El camino del que no necesita ser visto para ser grande, del que no necesita ser aclamado para ser virtuoso. Porque al final, quien camina en silencio, guiado por sus principios, siempre llega más lejos. La serenidad es su escudo, la prudencia, su espada, y la vida, su escenario silencioso, donde cada acto es una declaración de grandeza sin necesidad de palabras. Así, llegamos al momento en que es necesario mirar hacia adentro y hacer un compromiso contigo mismo. Un compromiso silencioso pero inquebrantable. No se trata de demostrarle nada al mundo, ni de intentar convencer a los demás de tu valor. Se trata sencillamente de vivir conforme a la virtud, con integridad, serenidad y determinación. Cuando eliges no exponerte innecesariamente, cuando decides no caer en el juego del ego y la validación externa, descubres un nuevo tipo de libertad. La libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin la necesidad de complacer a todos. La libertad de caminar en paz, sabiendo que cada paso que das está alineado con tus valores más profundos. Este es el sendero del verdadero estoico, un sendero que no siempre es fácil, pero que siempre es noble, porque requiere valentía renunciar a la constante búsqueda de atención, requiere fuerza para callar cuando el ruido externo es ensordecedor, requiere sabiduría para discernir qué merece tu energía y qué es mejor dejar pasar. A partir de hoy, haz de la discreción una aliada. Aprende a guardar para ti tus planes más preciados, no porque temas que te los arrebaten, sino porque comprendes que su valor no reside en ser proclamados, sino en ser realizados. Haz del silencio un refugio, no como un muro que te aísla, sino como un espacio que te permite escuchar tu voz interior. Allí, en la quietud de tu mente, es donde se forja la verdadera grandeza. Recuerda que cada vez que eliges no exponerte sin razón, te fortaleces. Cada vez que prefieres la calma a la reacción impulsiva, te elevas. Y cada vez que confías en ti mismo, sin necesidad de aprobación, te conviertes en el arquitecto de una vida guiada por la virtud. Así que sigue adelante, mantente firme, y en los momentos de duda, regresa a esta enseñanza esencial del estoicismo. El sabio no necesita ser visto para brillar, ni ser escuchado para ser comprendido. Su mayor obra es su vida misma. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a que lo compartas con quienes puedan necesitarlo. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría atemporal del estoicismo. Y, si este contenido te ha aportado valor,
Deja tu comentario diciendo «Soy estoico» para que sigamos creciendo como comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las enseñanzas que pueden transformar nuestra existencia. Hasta entonces, mantente sereno, mantente firme. Y nunca olvides, no necesitas exponerte para ser grandioso.